Buen día, mi nombre es Jonathan Inés de Ríos Ospina y pues estoy con el docente. Buen día, mi nombre es José Parrado, licenciado en matemáticas y aquí estoy para responderle algunas preguntas al estudiante Jonathan Ríos. Bueno, entonces pues las preguntas que le voy a elaborar al docente José Parrado, profesor José Parrado, son sobre elementos que el docente tiene en cuenta para diseñar su material didáctico y generar la mediación pedagógica. La Okay. primera, la primera pregunta dice, ¿cuál es la primera acción que hace un docente a la hora de realizar una clase? La primera acción que hace un docente es la planeación para poder dictar la clase con argumentos. Ok. La segunda pregunta dice, ¿qué características debe tener un docente para tener una buena indagación pedagógica con los estudiantes? Pues primero que todo, una de las características más importantes que hay que tener es la actitud con los estudiantes y analizar las falencias o virtudes que tiene cada uno. Ok. La tercera pregunta dice, Sí. cuando un estudiante tiene alguna duda y le da tiempo a preguntar, ¿qué se debe hacer en este caso? En este caso, uno como profesor o licenciado, pues uno analiza todos los comportamientos de cada estudiante, y cuando uno ve que hay algún estudiante que tiene temor o tiene miedo de dirigirse hacia uno, pues lo primordial que hay que hacer es darle la confianza a ese estudiante para que pueda desenvolverse en todos los problemas o ejercicios que tenga a resolver. Ok. La cuarta pregunta dice, ¿qué elementos debe tomar un docente para dar una buena explicación en la clase? Los elementos son teórico y práctico. Son dos cosas muy importantes que hay que tener en cuenta. Ok. La quinta pregunta dice, ¿se debe tener en cuenta la motivación en una clase? Sí, necesariamente importante ese tema. La sexta pregunta dice, okay, la sexta pregunta dice, ¿se debe tener en cuenta la comunicación en una clase? Importantísimo. Si no hay comunicación, pues no hay aprendizaje. Claro. La séptima pregunta dice, ¿qué involucra a la motivación pedagógica? Bueno, ¿qué involucra a la motivación pedagógica? Pues involucra que primero que todo hay que dar una clase donde se haga uno entender de la mejor manera posible para todos los estudiantes. Porque si uno no se da a entender muy bien, pues la clase se vuelve aburridora y los estudiantes pues toman otra dirección de aprendizaje, y pues la enseñanza o el enfoque inicial que uno quiere darles no queda contemplado dentro de la planeación que uno quiere explicar o enseñar al estudiante. Bueno, la otra pregunta dice, ¿cómo mido la mediación cuando se tiene en cuenta un proceso de estudio? A través de las evaluaciones. Okay. La otra pregunta dice, ¿qué hacer cuando un estudiante no hace lo que yo como profesor pido que realice? Pues ahí importante uno como licenciado hacerle seguimiento a ese estudiante del por qué no hace o no realiza las tareas o los proyectos que uno pone en clase o como ejercicios. Okay. ¿Qué otra pregunta dice? Estrategias para realizar una buena clase. Bueno, estrategias, ver videos, práctico. Pues el estudiante aprende más cuando le enseñan a uno en temas prácticos, ¿sí? Es donde el aprendizaje pues le queda la enseñanza más fácil de entender lo que le están a uno enseñando o lo que uno está enseñando al estudiante. Okay, sí. La otra pregunta dice, ¿cómo tener una buena redacción con los estudiantes?
darle confianza. Ok. La otra pregunta dice, ¿cómo manejar los tiempos a la hora de dictar una clase? Eso entra desde que antes de iniciar una clase, pues tener la planeación de cada ejercicio. De esa forma uno Sí, o maneja sea, los tiempos. ok. La otra pregunta dice, ¿cómo hacer para tener una comunicación y expresión creativa? Pues primero que todo para tener una buena comunicación hay que tener una buena armonía en clase. Y para tener una buena armonía en clase hay que dar confianza. Y también hay que dar tips de ambiente, digamos, de hacer ejercicios pedagógicos, de hacer ejercicios donde el estudiante no se aburra en la clase, para que pueda tener una expresión de lo que ellos emiten, de lo que los estudiantes emiten, para darse uno de cuenta que el aprendizaje que uno está dando está quedando en ellos. Y la otra pregunta dice, ¿cómo facilitar la enseñanza hacia un estudiante cuando se quiere tratar algún tema pedagógico? Perdón, me repite otra vez que no le entendí. ¿Cómo facilitar la enseñanza hacia un estudiante cuando se quiere tratar algún tema pedagógico? O sea, Bueno, ¿cómo facilitar la enseñanza hacia un estudiante? pues primero que todo hay que mirar el estudiante a través de qué forma aprende mejor. Si aprende pedagógicamente, si aprende teóricamente, ¿sí? Y a través de que uno entienda esa parte, pues empieza uno a darle la enseñanza específica al estudiante. Ok, la última pregunta dice, ¿cómo llegar a lograr un interés a que el estudiante preste atención a la clase? Me repite que no le escuché, perdón. ¿Cómo llegar a lograr un interés a que el estudiante preste atención a la clase? ¿Cómo llegar a un interés a que el estudiante preste atención en la clase? Bueno, para llegar ¿Cómo a... llegar a lograr? Sí, como... Sí, para que el estudiante no se desvíe de la información como tal de lo que está diciendo uno. Para eso hay que tener uno dentro de su planeación unos ítems donde la charla o la enseñanza sea muy práctica. No dar tanta información, sino corta pero muy específica de lo que uno quiere dejar en la explicación, ¿sí? De esa forma o a través de esa forma es que el estudiante le queda la enseñanza más fácil. Ok, entonces pues eso fue todo, pues las 15 preguntas que tenía que hacerle sobre los elementos que el docente tiene en cuenta para diseñar su material didáctico. Entonces, muchísimas gracias, profesor. Ok, Y hasta luego. ok, Gracias. Jonathan, vale, ok.